Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en la parte 3 del bloque 2, Recursos naturales y preservación del medio ambiente. Esto de la asignatura Geografía del Mundo y de México. Perdón, es que tengo mucha risa, no sé qué me pasa. La atmósfera es esta capa gaseosa que rodea el planeta Tierra. Permite el desarrollo de la vida. Ahorita vamos a ver por qué. Esta se extiende más allá de 1000 kilómetros de altura. Los gases más importantes que la componen son el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21%, el argón, el dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, helio, o sea, todos los gases nobles y eso, en un 1%. La atmósfera funciona como una cubierta protectora ya que regula térmicamente. Hace posible el fuego y por lo tanto la combustión, la respiración de los seres vivos, se transmite el sonido, se difunde la luz, aquí vuelan las aves, hay navegación aérea y en ella se filtra y retienen las radiaciones solares que son nocivas para el ser humano, como los rayos ultravioleta. Esto como lo vemos aquí donde está la palabra ozono, entre la mesósfera y la termósfera. Bueno, aquí tenemos las 5 capas de la atmósfera, van de abajo hacia arriba. La troposfera es la que está más en contacto con nosotros y la exósfera con el espacio exterior. Las capas de la atmósfera, la primera es la troposfera. Esta tiene contacto con la litosfera y la hidrosfera, o sea, también con la biosfera. Aquí se encuentra el 80% de todo el gas de la atmósfera. Esta primera capa alcanza 12 kilómetros de altura. Aquí ocurren fenómenos meteorológicos que determinan el clima de una región. Se concentra 80% del vapor de agua de toda la atmósfera y la mayor concentración de dióxido de carbono. Estratosfera. Esta tiene 50 kilómetros de altura, contiene el 19% de los gases atmosféricos. Su temperatura es casi constante, no como en la troposfera, pues porque tenemos en algunos lados unas temperaturas más frías, en otros más cálidas, etc. Aquí es constante. En esta misma se encuentra la capa de ozono. Ya esta es muy importante porque absorbe la radiación ultravioleta y permite la vida en el planeta. La siguiente capa es la mesósfera, se extiende hasta 80 kilómetros de altura. Su temperatura es de menos 10 grados Celsius. Aquí pues ya nos dan hasta una temperatura específica, una temperatura baja como vemos. Y en esta capa se observan las nubes nocturnas luminiscentes formadas con partículas de hielo. ¿Qué es algo luminiscente? O sea, algo de luz fría, que por ejemplo lo podemos ver en la oscuridad. Tenemos playas que vemos en sus aguas como fluorescentes, por decirlo de alguna forma, que brillan en la oscuridad. La siguiente capa es la termósfera. Se extiende hasta 500 kilómetros de altura, alcanza temperaturas de más de 500 grados Celsius. También se llama ionosfera. Aquí se reflejan ondas radioeléctricas, por lo que es muy importante para las telecomunicaciones. Esta es también la zona de las auroras boreales. Y por último, la exósfera. Esta capa está compuesta por hidrógeno y helio, se extiende hasta el espacio exterior y en esta capa orbitan los satélites artificiales. El clima y el estado del tiempo. El clima pues es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto específico de la superficie terrestre de la Tierra, mientras que el estado del tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas momentáneas en una región como la lluvia o el viento. Es lo que nos pasa en el clima, ¿no? O sea, le dicen, nos está dando el clima. No, pero en realidad no nos está dando el clima, nos están dando el estado del tiempo, o sea, si va a llover, si va a estar soleado, si va a ser viento, etc. El clima es constante, mientras que el estado de tiempo es variante, es temporal y cambia constantemente. Así que el clima es la serie habitual del estado del tiempo de un lugar en la Tierra. Elementos del clima. Este tiene 5 elementos. El primero es la temperatura, o sea, el nivel de calor constante que haya en un lugar determinado y las variaciones de calor durante el día. Esto se le llama oscilaciones térmicas. La temperatura se refleja de manera visual en mapas a través de líneas imaginarias que unen sitios con temperaturas iguales llamadas isotérmicas. Iso es una palabra griega que quiere decir mismo y térmicas temperatura. Por lo tanto, isotérmicas, misma temperatura. Entonces, este es el primer elemento del clima, el nivel de calor en un lugar. El siguiente es los vientos. Estos se originan debido a la diferencia de temperaturas y de presión entre diversas regiones y capas de la atmósfera. Los vientos calientes que vienen del Ecuador, recordemos, los vientos calientes vienen del Ecuador, ¿ok? Bueno, entonces los vientos calientes que van del Ecuador a los polos se les llama alisios
y los vientos que van de los polos al ecuador se les llaman contralicios. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso ejercido por la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La presión aumenta o disminuye dependiendo de la altura a la que se encuentre. O sea, por ejemplo, en las costas o lugares cerca del mar la presión es mucho más alta que, por ejemplo, en las montañas. Ahí la presión es menor. Los niveles de presión se representan gráficamente a través de líneas que unen lugares con el mismo nivel de presión. Estas líneas se llaman isóbaras. Iso dijimos que quiere decir mismo y varas hace referencia a la palabra presión. Isóbaras, misma presión. Precipitación. Es la cantidad de lluvia que se registra en un lugar durante determinada época del año y en diferentes regiones la cantidad varía. Las precipitaciones son líneas que unen puntos o lugares con igual nivel de lluvia. A estas zonas se les llama isoyetas. Iso, mismo, y yetas, lluvias. Humedad es el nivel de vapor de agua que existe en la atmósfera y esta depende del ciclo del agua, al igual que las precipitaciones, ya que afecta los niveles de evaporación de los mares y océanos. Pues bien, hasta aquí esta parte 3 del bloque 2. Para la cuarta parte vamos a ver los tipos de climas y cómo los clasificó un geógrafo y también los climas que tenemos aquí en México. Pues bueno, nos vemos. Bye, chicos.